El mundo cambió y para enfrentarlo se necesitan profesionales con habilidades tecnológicas y digitales, con un pensamiento crítico y global. En la Universidad del Istmo preparamos a los futuros profesionales para afrontar un mundo competitivo que exige un compromiso con el desarrollo sostenible. Es por esto que la Subdirección de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad, como brazo articulador con el entorno, potencia el desarrollo de estudiantes y graduados de cara a su aporte en la economía y la sociedad. Genera oportunidades de cooperación y propicia espacios de empleabilidad y emprendimiento. Esta sinergia hace posible la sostenibilidad de la formación con un alto compromiso para lograr el bien común, trascendiendo en las personas, la prosperidad y el planeta. En un entorno que evoluciona constantemente, el desarrollo como fortaleza institucional permite preparar profesionales capaces de integrarse en un ámbito laboral, dinámico y emprender nuevos retos en un mundo cambiante. Para mí, contar con una formación integral ante los desafíos del mundo laboral es una garantía para lograr el éxito. Impulsar el talento de los nuevos profesionales y propiciar el desarrollo de sus habilidades y competencias reafirma nuestra vocación. La cooperación con el sector productivo, el Estado y la comunidad local e internacional genera oportunidades académicas invaluables para nuestros estudiantes y graduados. El ámbito laboral tiene nuevas realidades que afrontamos con profesionales pertinentes, como resultado de los procesos de formación acordes a las exigencias del mercado, como lo hace la Universidad del Istmo. Para garantizar talentos competentes, acompañamos a los futuros profesionales en la definición de su plan de carrera. Actuar de forma solidaria y responsable en el marco de la sostenibilidad nos permite garantizar procesos de enseñanza y de actualización profesional de cara al desarrollo de todos. La Universidad del Istmo tiene un fuerte compromiso social que agrega valor a diversas causas, que hoy trabajan para desarrollar y fortalecer sociedades de manera sostenible. Como graduados de la Universidad del Istmo, el apoyo que recibimos es increíble, porque constantemente nos vamos actualizando y por muchos retos que podamos llegar a tener, estamos listos para posicionarnos en el mercado. Sí, el mundo cambió y los retos que afrontan los nuevos profesionales también. En la Universidad del Istmo potenciamos el talento que vive dentro de los nuevos ciudadanos globales. Con liderazgo, innovación, competitividad y un alto compromiso social, avanzamos en un mundo donde lo único que permanece constante es el cambio. Y tú, eres parte de este cambio. Universidad del Istmo. Buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio de la conferencia que vamos a estar realizando el día de hoy con el apoyo de la Fundación Costa Recicla, quienes en este espacio y en otros que vamos a tener en la universidad van a estar acompañándonos para ayudarnos a formar a toda nuestra comunidad académica en componentes de reciclaje. De hecho, este es el inicio de las visitas también que vamos a tener a partir del próximo sábado en la Universidad del Bilitroc, un espacio en el que vamos a estar fomentando el reciclaje en nuestra comunidad académica y el entorno que también nos acompaña como universidad. Este mes es especial, es el mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá y en el marco de esta iniciativa queremos dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy con ese compromiso que tenemos por el planeta, gracias al apoyo de la Fundación Costa Recicla. Por eso queremos presentarles a Diego Ferro, presidente de la Fundación Costa Recicla, quien va a estar acompañándonos en este espacio en la tarde de hoy. Pero antes, quisiera presentarles a nuestro rector, el doctor Mauricio Hernández, quien también nos acompaña en este espacio para dar un cordial saludo por parte de la universidad. Adelante, Mauricio. Gracias, Carlos. Si es que tenía deshabilitada la cámara. Bueno, al frente de Hola.
Hola, ¿se escucha? No. ¿Me escuchan a mí? Perdón. Sí. Sí, sí, disculpen, parece que hemos tenido un problema técnico con la participación de nuestro rector. Eh, Vamos entonces a retomar el programa. Entonces les presentamos para dar inicio a la conferencia de la tarde de hoy, la conferencia de reciclaje, la realidad de los desechos en Panamá y las acciones que podemos tomar de manera individual y colectiva. Nos acompaña entonces Diego Ferro, él es el presidente de la Fundación Costa Recicla, una fundación con la que iniciamos una alianza de cara a este compromiso con el planeta por parte de la universidad y todos los espacios que vamos a estar generando para nuestros estudiantes, que de manera voluntaria muchos de ellos están acá también para empezar a aprender sobre esta oportunidad que tenemos para reciclar e impactar de manera positiva el planeta. Adelante, Diego, y bienvenido a la Universidad del Istmo. Buenas tardes a todos. Es un honor estar acá representando a la Fundación para comentarles un poco del trabajo que hacemos y todo lo que hemos trabajado en términos de investigación para presentarles esta realidad que se vive en Panamá en materia de residuos. Y les tengo una charla que vamos a basarla pues en tres grandes aspectos. El primero es presentarles la realidad de Panamá como tal, para que nadie les eche ningún tipo de cuento. Lo segundo es qué acciones puntuales podemos tomar cada uno desde lo individual para trabajar en pro de un país más sostenible. Y el último pedazo ya nos vamos a enfocar en el reciclaje como tal, para entonces ver cuáles son esos materiales o esos residuos que generamos nosotros en casa que efectivamente pueden ser reciclados. Voy a compartirles la presentación, nada más que alguien me valide cuando esté visible. Así es, Diego. También aprovechando que te estamos confirmando que se ve la presentación, queremos decirle acá a los participantes que pueden ir escribiendo en la sala de chat en el desarrollo durante la conferencia para que compartan sus preguntas o comentarios de lo que Diego vaya compartiendo. Y a medida que vamos desarrollando la conferencia, Diego, si gustas, lo hacemos al final, las preguntas, en caso tal algunas sean reiterativas y poder ahí agruparlas. Perfecto, no para nada. Y si hay alguna que sea en el momento, pues interrúmpame con confianza y ahí la respondemos. Eso es lo de menos. Excelente. Muchas gracias, Diego. Adelante. A la orden. Bueno, como les mencionaba, vamos a empezar con el primer pedazo de la charla, que es hablar un poquito de Panamá. Y Panamá tiene muchas particularidades que hoy en día estamos viviendo, valga la aclaración, pero Panamá se caracteriza por ser una ciudad de contrastes, una ciudad con infraestructura de primer mundo, rascacielos en nuestra región en Centroamérica que no se ven en otros países, pero que a nivel cultural y a nivel de logística, pues carecemos mucho en lo que es la recolección de residuos. Esta es una imagen de nuestra ciudad hacia lo que se ve al fondo, como podrán ver lo que les mencionaba inicialmente, pero ese pedazo cultural del manejo de nuestros residuos y logístico, pues carece de la estructura que nos permite tener un país bonito, limpio, que todos valoremos. ¿Por qué pasa esto? Pues por diversas razones. Una de las más esenciales es que sufrimos de fragmentación espacial. Esta imagen que ustedes ven sobre el área de Boca la Caja sí está un poco desactualizada como era el área, pero es una realidad que hoy en día se mantiene. ¿Qué quiere decir este término? Sufrimos de algo que, como no hay una organización territorial definida, tenemos muchos asentamientos informales que colindan con comunidades, con rascacielos, y cada uno genera residuos. Nadie está exento de generar residuos. Y al tener esta desorganización a nivel espacial, pues la logística es mucho más compleja, por eso tenemos tantas falencias en el sistema de recolección. Aparte de eso, vivimos muy dispersos en una baja densidad. ¿Qué quiere decir esto? Somos un país muy pequeño y las distancias que se tienen que recorrer de punto A a punto B, pues se toman mucho más tiempo, se gastan más recursos, como lo es dinero, tiempo y gasolina, y eso hace que seamos poco eficientes en nuestros servicios de recolección. En Panamá vivimos en un promedio de 55 habitantes cada kilómetro cuadrado. Eso es muy poco y hace que los gastos que se tengan que incurrir para proveer un servicio logístico de recolección sean muy altos, porque las distancias que hay que recoger
recorrer, perdón, son muy grandes. Aparte de eso, todas nuestras cuencas son vulnerables por inundaciones. Nosotros trabajamos de la mano con otras organizaciones como lo son la Fundación Marea Verde. Y si muchos han escuchado de la barrera, el famoso BOP y ahora de Wanda, más adelante les hablaré un poquito de la sinergia que tenemos con ese proyecto, es algo que hemos visto de primera mano en todos nuestros ríos o nuestras cuencas que tienen salida al océano como tal. Son imágenes que muestran una realidad de lo que sucede en Panamá y que es crítica, porque todo esto, a lo callado, termina saliendo al océano y no hay data que mencione los volúmenes de desechos que llegan al océano como tal. En Panamá se vive mucha inequidad y pobreza. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2019 la tasa de pobreza general se encuentra en un 20.7%. ¿Por qué este dato es relevante? Porque estas son las personas que terminan formando los asentamientos informales, que definitivamente no es su culpa, es la realidad de nuestro país como tal. Al tener asentamientos informales, no forman parte de un plan. Y estos son los casos en los cuales vemos quema de desechos, se abren huecos y se introducen los mismos dentro de los mismos, y eso genera mucho calor, y tenemos deficiencias en el sistema de recolección porque los desechos se colocan al borde de un puente, en la orilla donde todo el mundo está acostumbrado a colocarlos, y no es un puesto oficial para proveer una recolección y se empiezan a generar estos pataconcitos que todos conocemos, que son focos de contaminación que después con las lluvias, con los animales y los roedores, terminan llegando a nuestros ríos y a su vez a nuestros océanos. Un poquito de data en cuanto a degradación medioambiental, el 33% de los residuos que nosotros generamos son de materia orgánica. Y ahora vamos a hablar más adelante a detalle de cuáles son esos. Pero si ven, un tercio de lo que generamos puede ser aprovechado por nuestra tierra. Luego de eso, un 13.7% es cartón y papel, un 17.2% es plásticos y 9.4% de desechos son celulosas de diferentes tipos. Luego existen casi entre 15 a 20 categorías que oscilan entre el 1% y el 5% para formar un total como tal. En el área específicamente de Cerro Patacón, que es el vertedero a nivel capital que utilizamos, se encuentra una calidad de aire muy pobre, más de 20 microgramos por metro cúbico de partículas en el aire, que son las que se aspiran cuando uno va manejando por estas áreas. Si uno va con las ventanas abajo en el vehículo, es casi intolerable el aire en el área, y eso se puede traducir en niños más pequeños en enfermedades como asma u otras enfermedades, y en adultos mayores, pues en cosas muchísimo más serias como tal. Eso quiere decir que durante meses regulares ingresan a nuestro vertedero entre 55.000 a 60.000 toneladas de basura al mes. Eso quiere decir que todos los días llegan 500 camiones cargados haciendo tal cual lo que están viendo representado en estas imágenes. Simplemente depositar lo que todos estamos generando en un espacio, en un vertedero que no tiene ningún tipo de uso o de provecho a lo que estamos generando en términos de desecho. Es la misma analogía de barrer toda la casa, levantar la alfombra y tirarlo debajo de la alfombra. Eventualmente va a colapsar y ya hoy en día este es un tema que ha colapsado como tal. Es un solo relleno sanitario en Ciudad de Panamá y es un foco de contaminación como tal. Está categorizado a nivel internacional como un vertedero, pero en verdad es un relleno sanitario técnicamente. Para que un relleno sanitario sea viable debe tener techo y solamente existe un área muy pequeña de Cerro Patacón que cuenta con techo como tal, por lo cual la situación es insostenible para esta área como tal. La cantidad de desechos que se ven que no están siendo aprovechados desde unas imágenes como las que les estoy mostrando es alarmante y es algo que nos debe hacer agarrar un poquito más de conciencia en cuanto al manejo de nuestros residuos a nivel personal. Pero no todo es negativo. Somos un país bendecido geográficamente que tiene definitivamente muchas riquezas, mucha fauna, mucha flora que debemos cuidar. Y ese es el pedazo positivo de nuestro país, que tenemos que empezar a valorar esto para agarrar conciencia y ser un poco más sensibles ante el manejo que tenemos con los residuos que generamos diariamente como tal. Esa es la primera parte. Ya que ustedes han podido ver
este pantallazo de la situación de Panamá, ustedes dirán, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque la situación es crítica. Vamos por ese pequeño pedazo. Y lo primero para empezar es hablar de la regla de las 3 R's, que muchos aquí quizás ya las han escuchado, pero estas 3 son las más básicas y es muy importante que las veamos en un orden en específico, porque hoy vamos a conocer bien a detalle de qué se trata esas palabras mágicas que a veces escuchamos por ahí o que utilizamos muy casualmente, y quiero que tengan claridad con las mismas. Primero es reducir. Y cuando hablo de reducir, no estoy hablando de reducir tallas ni mucho menos. Estoy hablando de qué decisiones podemos tomar a nivel personal para generar menos desechos. Luego viene reutilizar. Ese término es cómo yo utilizo mi creatividad para generar algo nuevo. Y por último vamos a hablar de reciclar. Reciclar es un proceso industrial. Es muy importante que esto se entienda desde ese ámbito, porque utilizamos muy casualmente esta palabra. Yo reciclo en casa. Y permítanme decirles, nadie recicla en casa. Todos acopiamos y separamos desechos para que luego puedan ser posteriormente reciclados. Y eso lo vamos a ver en detalle. Primero lo primero, reducir. Todos tenemos un hogar en el cual hay agua y a veces nos levantamos en las mañanas, así recién despertados, vamos al baño y lo primero que hacemos es agarrar ese cepillo de dientes, colocarle pasta, abrir el desagüe, colocar la pasta con el cepillo ahí y empezamos chaca, 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 y el agua corriendo. Y ni se diga los que se ponen a cantar en la ducha. De igual manera, está el consumo eléctrico. A medida que vayan viendo que hay que ser muy cuidadosos con el mismo porque no solo impacta nuestro bolsillo. Entonces son cosas que tenemos que ser muy conscientes con su uso porque no solo impactan nuestros bolsillos, sino que son hoy en día recursos naturales que dependemos en nuestra vivencia del día a día. Luego están ejemplos como este. Yo siempre ando con este termito porque reduzco mi huella de plástico, evito consumir botellas plásticas de agua a través de este termo que lo estoy reutilizando, que es el segundo término, pero lo más importante es que dejo de consumir botellas plásticas al estar rellenando mi termo de agua. También existen este tipo de envases o de empaques para poder empacar las legumbres y las frutas y reducir las bolsas plásticas en los supermercados, al igual que hoy en día se pueden llevar ya toppers o envases de este tipo para empacar inclusive pollos o carnes en el área de los supermercados como tal. También pues existen alternativas de movilidad y hoy en día en Panamá contamos con un metro que definitivamente apoya mucho a esto y que va a seguir creciendo, lo cual es muy positivo para reducir las emisiones que generan los autos de combustión como tal. Luego de esto, llegamos al segundo paso, reutilizar. Y como les mencionaba, pues lo más básico que podemos hacer en términos de reutilizar es conocer que hoy existe en Panamá una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas de polietileno y tenemos que estar pendientes de estar reutilizando las que tenemos en nuestra posesión cada vez que vamos a hacer compras. De igual manera, las donaciones es algo que no podemos obviar, sobre todo ya todos ustedes están bastante grandes, ya no están cambiando mucho de ropa, quizás en niños chiquitos es más constante, pero siempre hay cosas en ese closet que ya no se utilizan, que tienen meses agarrando polvo y que existen muchas organizaciones que requieren consistentemente de esto para poder facilitar esta ropa a personas de escasos recursos. Como les mencionaba, la palabra reutilizar se basa en un concepto creativo, sin transformar el desecho de manera íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Esta pared que ustedes ven aquí sobre un centro comercial en el área de Bogotá, Colombia, asemeja a una pared natural o una pared verde, pero en esencia son llantas de carro que han sido cortadas y pintadas de color verde para dar esta alusión. Y se ve muy pintoresco, muy bonito, y es algo que se le está dando un uso de una manera creativa cuando en verdad era un desecho. Y así, la limitación que tiene este concepto solamente está, valga la redundancia, limitada por la creatividad que podamos tener cada uno de manera individual. Por último, la tercera R es reciclar, como bien les mencioné, y es importante que validemos esto con una definición detallada de la palabra.
Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. ¿Qué quiere decir esto? Al nosotros efectuar un proceso de reciclaje como tal, estamos compactando desechos bajo las mismas categorías, como lo ven en pantalla. Estos desechos se trituran o se pican y se vuelven materia prima y luego a través de maquinaria industrial se convierten en nuevos productos que entran en nuestra cadena de distribución. Y eso específicamente, muchachos, es el reciclaje como tal. ¿Ok? Es muy importante porque esto es la base de una economía circular. En Panamá funcionamos de manera lineal y les explico. Nosotros consumimos materias primas como lo ven en pantalla, las mismas reciben un diseño, si hay una producción, una reelaboración, se distribuyen en nuestros canales de venta, nosotros los compramos, los consumimos, los utilizamos y en la recogida es donde se tranca la situación en Panamá y no se aprovecha. Si nosotros instaláramos una economía circular como país, en la recogida hubiese un reciclaje como tal y se tuviesen que consumir menos materias primas de las que hoy en día consumimos. Dentro de todo el abanico de desechos siempre van a haber desechos residuales, cosas que no se pueden aprovechar, cosas que no se puede hacer nada con las mismas, que tienen un solo uso y no se les puede dar un segundo uso o una segunda vida como tal. Y esa es una realidad de nosotros como planeta. No es algo que podemos cambiar mágicamente y existen muchos desechos que forman parte de esa, digamos que de ese escenario en específico que muchas veces durante los días recibimos muchas preguntas de los mismos. Ahora vamos a hablar de la tercera parte de cómo tal, de cómo deben disponerse estos desechos o estos materiales que generamos en nuestro día a día. Y si me han escuchado en lo que voy de la charla, yo todavía no he utilizado la palabra basura. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no si estamos hablando de eso? Porque la palabra basura tiene una connotación negativa. Cuando yo les hablo de basura, automáticamente ustedes no quieren saber de eso, no quieren tener que lidiar con eso. Pero en el mundo del reciclaje no hablamos de basura, hablamos de desechos, hablamos de residuos, hablamos de materiales, porque son cosas que en verdad se pueden aprovechar. La diferencia entre un desecho y una basura es la limpieza con la que se trata la misma, y eso es en lo que nos vamos a enfocar. Pero primero vamos a hablar de los tres tipos de desechos. ¿Cuáles son? Los desechos orgánicos, los inorgánicos y los peligrosos. Los orgánicos son los desechos que son provenientes de plantas y animales que tienen la capacidad de degradarse naturalmente y en poco tiempo. Al trabajar estos desechos, como lo ven en pantalla, mezclados con tierra negra, es que podemos efectuar el proceso del compostaje como tal, que es ese abono natural que se puede utilizar para las plantas, que muchas personas le llaman compost o compostaje, dependiendo del idioma que manejen, y ese abono es completamente aprovechable para nuestras plantas, tanto en casa como en nuestros patios. En cuanto a desechos inorgánicos, el primero y más común que encontramos en todo a nivel de empaque es el cartón. ¿Cómo se debe trabajar el cartón? Pues como lo ven en pantalla, se debe aplastar y llevar a un punto limpio más cercano sin tapes ni clips. ¿Por qué sin tapes ni clips? Porque estamos trabajando cartón específicamente, no los otros materiales que van con el mismo. Entonces es muy importante hacer esa separación porque si no el proceso se ve afectado en cuanto a su reciclaje. Luego vamos a hablar de 4 tipos de plástico específicamente que son los que más se generan en casa, pero les hago la aclaración que existen 7 tipos de plástico como tal, dentro de los cuales los que más se generan a nivel domiciliario son los que les voy a mencionar. El primero es el plástico PET1, que es identificado con este triángulo con el número 1 y es comúnmente encontrado en las botellas de agua, en las botellas de soda. Como lo ven en pantalla, el mismo puede ser translúcido, puede ser transparente, normalmente es bastante flexible y se puede modificar su forma. ¿Qué es necesario hacer con el mismo para que pueda ser reciclado? La limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Me tomé una soda o una botella de agua, la enjuago con un poquito de agua, elimino ese residuo orgánico y ya ese material está limpio.
¿Qué va a pasar con esto si yo empiezo a establecer esa dinámica en mi día a día? Cuando yo tenga mis residuos en casa, me voy a dar cuenta de que ya no hay moscas, de que ya no hay malos olores y de que al mismo tiempo el manejo que yo voy a tener con el mismo es más digno y no voy a tener ningún problema con meter mi mano a movilizar cualquier tipo de botella que tenga acumulada. El segundo tipo de plástico, como lo ven, es el plástico HDPE2, que es polietileno de alta densidad. Se me pasó a mencionar con el anterior, que es el polietileno de tereftalato, para los que tenían la curiosidad del nombre como tal. El mismo lo encontramos en los productos de limpieza o en champús, por ejemplo, y puede ser identificado con el triángulo, con el número 2, y normalmente son plásticos más gruesos, no son transparentes, pero tienen la posibilidad de ser translúcidos, pero normalmente son de colores sólidos y son mucho más robustos, como los ejemplos que están viendo en pantalla. ¿Qué tengo que hacer para garantizar que este material pueda ser reciclable? Y me van a escuchar repetir esto como papagayo. Tiene que estar limpio. Me termino ese detergente, ese champú, lo enjuago con agua, dejo que seque y ya está limpio y libre de residuos orgánicos. Luego existe el polietileno de baja densidad o LDPE4, identificado con el triángulo con el número 4. Y el mismo lo encontramos en este tipo de bolsas que ya hoy en día se ven menos por la ley que les mencioné previamente. Y es también en términos de empaque utilizado de manera flexible para empacar alimentos o son las bolsitas que vemos en los supermercados para las legumbres, las frutas y la clave está en la limpieza para poder reciclarlo. Luego está el plástico número 5, que es el polipropileno en su nombre común y lo podemos identificar con el triángulo con el 5, con el PP abajo y está en envases de yogur, en envases de mantequilla, en envases de sour cream o de, como se dice, queso crema o en envases de helado como tal, para que tengan una idea de cuáles serían los ejemplos. Nuevamente, ¿cuál es la clave para que puedan ser reciclados estos materiales? La limpieza. Me terminé ese yogur, me terminé esa mantequilla, ese queso crema, ese helado, tal cual como si fuera un traste, le enjuago con un poco de agua, si quiero trabajo como si fuese un plato o un vaso con jabón, lo dejo limpio y ya con esto ese material está limpio y va a poder ser reciclado sin problemas. Luego están las latas de aluminio, que como su nombre lo dice, son las latas donde encontramos sodas, jugos y otro tipo de, de líquidos como tal, y son muy fáciles de reciclar. Inclusive son uno de los desechos que hoy en día más se reciclan en Panamá. La clave está, como les mencionaba, ese enjuague, me terminé esa soda, un poquito de agua, elimino el residuo orgánico y ya está limpia. Y ya con eso puedo efectuar el reciclaje de la misma. Muchas personas nos preguntan que si es necesario aplastar la lata. No es necesario, pero para poder yo en mi casa poder acumular la mayor cantidad de latas que yo quisiera, es clave que yo acumule espacio aplastando las mismas siempre y cuando ya esté limpia y seca. A diferencia de las latas de aluminio que a veces se tiende a confundir, están las latas de conserva o latones como lo conocemos en Panamá. Esas son las latas de tuna, las latas de aceitunas, algunas salsas. ¿Por qué este es un material diferente a las latas de aluminio? Porque es considerado chatarra. La gran diferencia es que el metal de las latas de aluminio es un metal no ferroso y las latas de conserva sí es un metal ferroso como tal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un imán en la nevera de mi casa y lo intento pegar a una lata de aluminio, no se va a pegar, pero a una lata de conserva sí se va a pegar. Entonces los invito a que hagan ese escenario en casa para poder identificarlas y así poder separarlas de cada una de la otra. ¿Cuál es la clave para que este material pueda ser reciclable? La limpieza. Me acabé esa lata de tuna. Es mucho más fácil si yo la enjuago en el momento, así yo la dejo ahí y dejo que se pegue el aceite, los residuos de tuna, va a ser mucho más difícil quitarla. Y así con cualquiera de los ejemplos que les mencioné. Siempre es más fácil la limpieza en el momento que si lo dejamos para después. Luego está el Tetra Pak, que es uno de los inventos más chéveres de los últimos tiempos porque es un producto estandarizado de empaque
el cual nosotros utilizamos en nuestro día a día para los jugos, para las leches, y siempre está identificado con el logo que les menciono en la pantalla sobre el lado derecho. Para garantizar que este material pueda ser reciclado, ¿cuál es lo más importante? La limpieza y dejar que seque sin residuos orgánicos. Me acabé esa leche, me acabé ese jugo, abro las orejas y la parte inferior, lo relleno con agua un poco, lo bato un poco, elimino el residuo orgánico y lo dejo secando tal cual como si fuera un traste, y luego, cuando está seco, le coloco la tapa. La belleza, se puede decir, del Tetra Pak es que todo lo que forma parte del empaque es reciclable con el mismo. Eso incluye, para los ejemplos de los Tetra Bricks, que son más pequeños para los niños, el carrizo está incluido dentro de ese proceso, al igual que el plastiquito que forma parte del mismo. Todo lo que forma parte del empaque se puede reciclar con el mismo. Luego entramos a la categoría de papel y empezamos con el papel bond o el papel blanco, que digamos que se puede disponer de cualquier manera, tanto triturado, achurrado o en su estado original. Lo más importante es identificarlo por el tipo de papel que es, y no importa si tiene tintas. Sí es importante quitarle los clips o los tapes si llegase a tenerlos para poder reciclar el mismo como tal. Luego está el papel periódico, que es uno de los desechos que menos se genera hoy en día en Panamá, dada la realidad digital, y de igual manera, triturado o achurrado en su estado original, se puede reciclar. Luego está la categoría de papel mixto, que ahí caben las revistas, los papeles de construcción, las facturas, que son papel más grande, y estas de igual manera caen dentro de esa categoría, dentro de las empresas de recolección que existen en Panamá. Luego están las botellas de vidrio, que se dividen en 3 categorías como tal, que son vidrio verde, vidrio claro o transparente y ámbar. La clave para que este material sea reciclado, la limpieza del mismo y disponer sin tapas, ya que las tapas son otro tipo de material que no necesariamente es el mismo. Normalmente son de aluminio y se pueden incluir en el aluminio como tal, y no hace falta eliminarle las etiquetas a las botellas de vidrio. Muchos preguntarán el por qué. En el proceso de reciclaje del vidrio, el vidrio se eleva a temperaturas tan altas que las etiquetas se deshacen, por lo cual no es necesario remover las mismas. Muy importante, la limpieza. Se acabaron esa botella de vino, esa botella de cerveza, enjuagar con un poquito de agua, eliminar el residuo orgánico y tranquilamente se puede reciclar. Luego está la categoría de equipo electrónico, donde caen todo lo que son celulares, tabletas, teclados, computadoras, bocinas, las cosas que se les ocurran que tengan tarjetas en específico, que existen muchas empresas en Panamá que hacen ese picking del material y van sacando las cosas que tienen valor dentro de las mismas y el resto se descarta para efectos de su reciclaje como tal. Dentro de un equipo electrónico pueden convivir muchísimas diferentes partes, por lo cual hacer esa separación posterior es algo que existen muchas empresas en Panamá que lo hacen, como por ejemplo Panamá Recicla, o Recicla Panamá, perdón, que es uno de nuestros aliados para este tipo de desecho como tal. Luego están las baterías, que en concepto de residuo como tal está en la categoría de residuos peligrosos, pero yo siempre lo menciono por el simple hecho de que es algo que comúnmente generamos en casa. Con las baterías existe la particularidad de que no se pueden reciclar. ¿Qué se puede hacer con las mismas? Pues disponerlas de manera adecuada para que no generen una contaminación de nuestro suelo o de nuestra agua. ¿Cómo hacemos eso? A medida que vamos generando baterías, se pueden acumular sobre un envase plástico. Importante que sea de plástico, no de papel, ni de tela, ni de cartón, porque a medida que se van degradando las baterías van botando un ácido, y ese ácido se come completamente todos estos materiales a excepción del plástico. Existen empresas de construcción en Panamá que, para disponer adecuadamente las baterías, encapsulan las mismas en las paredes de las edificaciones que construyen y así evitan que contaminen. Por eso es muy importante que, si estamos generando baterías, se dispongan de manera adecuada. El aceite de cocina es uno de esos desechos que generamos en casa, y lo más importante, aparte de dejarlo enfriar, es vertirlo en un envase de plástico o de vidrio
Y este tipo de aceite se puede utilizar para crear biodiesel o se puede reutilizar para generar velas aromáticas, por ejemplo. Es clave utilizar esto de esta manera y no verterlo en el desagüe como tal, porque terminamos bloqueando las cañerías y generando problemas que van a estar desarrollándose en el tiempo más adelante para el movimiento de agua en nuestras tuberías. Fuera de estos desechos, les hago la pregunta, ¿qué puedo hacer con los desechos que se generan en casa que no están dentro de estas categorías? Y existe una iniciativa que hemos desarrollado en alianza con una organización que se llama GeoAzul, que nació en La Joyita puntualmente, y ahora les voy a contar de esa experiencia, que son los ecobricks. Los ecobricks, como bien lo define su palabra, es un bloque de construcción reutilizable, y hago énfasis en esto puntualmente, creado al empacar plástico usado limpio y seco en una botella de plástico a una densidad establecida. Eso quiere decir que es una botella que tiene que tener una dureza por el material que se le ingresa compactado dentro de la misma. ¿Cuáles son los beneficios de los ecobricks? Nos permiten asumir responsabilidad personal de nuestro plástico, son una manera efectiva de secuestrar el plástico y otros residuos desviando el material de los vertederos y océanos. Es una gran alternativa para eliminar el plástico de la biosfera y del sistema de reciclaje industrial que no en todos los países está establecido. También aumenta la conciencia ecológica y pueden generar empleos verdes si se llega a tener un aumento en la demanda. Y es una manera muy efectiva de reducir las emisiones de efecto invernadero de manera indirecta. ¿Qué se necesita para generar un ecobrick? Pues preferiblemente una botella de 1.5 litros, pero se pueden generar de diferentes tamaños, desechos de material flexible y una varilla para ir compactando. ¿Qué se puede colocar dentro de un ecobrick? Papel de aluminio, plástico de cocina, las tapas de los yogurts, bolsas plásticas como las que ven en pantalla, blisters de medicamentos, las envolturas de pastas, menestras, arroz, galletas, café, azúcar, papitas, también un Tetra Pak completo, las bandejas de alimentos o vasos de styrofoam o de foam como lo conocemos en Panamá, carrizos y cubiertos plásticos, etiquetas de ropas plásticas, mascarillas quirúrgicas que hoy en día se generan muchísimo, tickets y recibos de cajeros, que este papel en específico tiene un film de plástico que lo hace muy difícil reciclar y se puede secuestrar el mismo dentro de un ecobrick, e inclusive un cepillo de dientes. ¿Qué cosas no debemos colocar? Papel, porque se degrada. Metales, baterías por el ácido que les menciono, vidrio porque puede terminar rompiendo la botella, cartón de igual manera se degrada, al igual que los desechos orgánicos. ¿Cómo se hace un ecobrick? Paso 1, tener los materiales limpios y secos, introducir un plástico blando de color para rellenar ese espacio de la botella en específico, cortar el material que no quepa dentro de la boquilla e ir poco a poco comprimiendo cada 2 pulgadas. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los ecobricks. Puedes utilizarlo para generar un macetero, mobiliario, paredes de una edificación como tal, o inclusive para hacer alguna separación en casa. Hay personas que lo utilizan con la construcción en términos de concreto y de cemento, inclusive con arcilla. He visto aplicaciones en diferentes países que también la han utilizado. ¿Cómo nosotros aprendimos acerca de los ecobricks? Pues como le mencioné, hicimos una visita al programa Ecosólidos de La Joyita hace ya más de 6 años. Y en esa visita fuimos acompañados de varias organizaciones, las cuales nos presentaron este proyecto que fue muy chévere y están haciendo garitas de seguridad para separar áreas dentro del complejo penitenciario a base de ecobricks que generan los mismos privados de libertad en sus celdas con los desechos que van generando de estas características, lo cual me pareció algo muy chévere y es un fresh, se puede decir, de esperanza en base a las situaciones que están sucediendo hoy en día en Panamá. De igual manera,
ellos están tratando de aprovechar en su gran mayoría la cantidad de desechos que generan. Están haciendo compostaje, como lo ven en pantalla en la última imagen. Están generando a través de sus desechos sus propios huertos orgánicos. Tienen frutas, legumbres, inclusive hasta café han podido sacar en el área. Entonces, se están haciendo cosas muy interesantes bajo este proyecto dentro de La Joyita. Y son cosas que hemos adoptado de ese aprendizaje en alianza con el programa Ecosólidos y con hoy en día la empresa GeoAzul, que nace de este proyecto para darle mayor visibilidad a este tipo de iniciativas. Un poquito más de las imágenes. Todas las personas que ustedes ven ahí con camisas verdes son privados de libertad de la visita como tal. Nos dieron un par de regalitos ahí algunos de los equipos de la fundación que estuvimos en sitio. Y fue una jornada muy amena porque no solo vimos un poquito de esperanza dentro de esto, sino que conceptos de los cuales yo les he hablado hoy en día que se están ejecutando y se están utilizando en sitio, lo cual es muy positivo verlo y genera mucho buen sabor con lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora que ya sé cómo separar mis desechos, ¿a dónde los puedo llevar? Dirán ustedes, porque son las preguntas que normalmente nos llegan. Pues nosotros activamos una actividad una al mes que se llama el drive-thru o el autorrápido de materiales, donde literalmente las personas llevan sus desechos y nosotros hacemos esa debida separación en sitio. Se efectúa una vez al mes desde Atriomol en Costa del Este. Estamos llevando un promedio de 120, 130 carros por jornada, son solo 2 horas, un domingo al mes. Y normalmente estamos recolectando entre 1.2 a 1.4 toneladas de material. Hemos trabajado con más de 800 voluntarios, hemos atendido más de 5.000 carros y de las 38, 39 jornadas que ya llevamos, pues hemos desviado más de 55 toneladas de material que terminan exportándose y se alejan de nuestro vertedero. Pero queda mucho por hacer. Aparte de eso, hemos desarrollado otro proyecto que le hemos denominado el Billy-Truck, como bien les mencionó al inicio el señor Carlos, y tenemos ubicaciones calendarizadas para el mismo, materiales definidos en el mismo. Nos ayuda a hacer esa educación y esa docencia que ahorita mismo estoy impartiendo para enseñarles de una manera muy básica cómo separar 6 materiales por jornada. Y estamos recolectando cartón, plástico PET 1, HDP 2, latas de aluminio, latas de conserva, Tetra Pak y botellas de vidrio verde, ámbar y transparente. Este es el calendario que tenemos de las fechas ahorita próximas en julio para que puedan tener un poquito de visibilidad. Siempre se activa los martes y los viernes. Ahorita en agosto vamos a activar también los jueves con otras ubicaciones. Y como bien les mencionó Carlos al inicio de esta charla, vamos a estar este sábado 16 de julio, que va a ser la primera fecha que vamos a tener, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, justo desde la universidad, donde va a estar el camión. Vamos a estar recolectando, los motivamos a que lleguen, hagan sus preguntas en sitio, lleven lo que puedan acumular de aquí hasta la fecha. Y nada, quedo a su entera disposición. Pueden revisar nuestra página web en costarrecicla.org. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en @costarrecicla. Y para cualquier pregunta o duda, no solo las redes sociales, allí está el correo de nuestra coordinadora educativa, que es educación@costarrecicla.org. Y nada, les agradezco nuevamente el espacio y el tiempo para darles esta pequeña charla que sé que ha sido bastante nutrida y hay mucha información de por medio. Y quedo ahí a disposición para responder cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. En verdad que hemos disfrutado muchísimo esta presentación que has compartido en la tarde de hoy, por todos esos elementos que representa esta oportunidad de ir formando esta cultura del reciclaje en nuestra comunidad académica y también pensar en esa economía circular en donde cambiamos esa forma lineal de producción para pensar en cómo hacemos el mejor uso de los recursos que nos acompañan. Acá, como mencionaste, nosotros a partir del sábado tenemos la primera visita del Billy-Truck en la universidad y vamos a estar periódicamente anunciando la visita de esta importante iniciativa para que tengan un espacio y poder también reciclar con nosotros, no solamente ustedes como estudiantes, profesores que nos acompañan acá, sino también lleven a su familia, lleven a sus hijos
estamos invitando incluso a toda la comunidad que nos acompaña como universidad, el entorno que nos rodea, que nos pueda también acompañar cada sábado que tengamos el Billy Troque en la universidad. Estamos proyectando inicialmente tener 1 o 2 visitas al mes y esperamos que esto siga creciendo porque en verdad estamos comprometidos con estamos comprometidos con el planeta y ese impacto que generamos de manera positiva en nuestro entorno. Diego, acá hemos tenido algunas preguntas que Kimberly nos ha ayudado a ir avanzando en la respuesta, así que yo creo que si hay preguntas adicionales también podemos aprovechar antes de cerrar. Si hay alguien que quiera compartir alguna pregunta, estamos muy pendientes acá de irlas respondiendo con Diego y generar este espacio de orientación. La idea es que con estas orientaciones e indicaciones que Diego nos ha compartido, podamos ir replicando estos elementos con nuestros compañeros, con los estudiantes, que podamos invitar a generar esta cultura poco a poco de reciclaje. Acá nos acompañan, Diego, varios estudiantes que pertenecen al grupo de voluntarios de la universidad y que están muy volcados a poder apoyar esta iniciativa a partir de este sábado. Así que también quiero hacerles un saludo especial a este grupo de voluntarios estudiantes, que, ojo, no son de labor social, son voluntarios